¿Cómo estamos con movimiento parabólico? ¿Vieron algo en el práctico de la clase? ¿Vieron teoría? ¿Recuerdan algo de teoría? Yo lo escucho. Estoy hablando solo. Buen día, profe. Se Ah, escucha bien. Yo para esa bueno, clase no estuve, así que no tengo bueno, noción, pero me guío. bien. Ahí Laureano parece que prendió el micrófono, se están levantando todos. Bueno, Profe, buen día. buen día. Sí, nosotros vimos la teoría y el TP. Ujú. Profe, Ramiro, yo fui a la teoría, digamos, pero no entendí nada, me perdí todo. bueno, ahí ya vamos queriendo. Martín y Ramiro. Bueno, estamos. Se escucha entonces, teoría, sí, acá es necesario tener algunos conceptos básicos para iniciar con la parte práctica de movimiento parabólico. En teoría, lo que ustedes dieron o habrán dado, ¿sí? Vamos a ir viendo. Bueno, nosotros hasta ahora lo que vimos es movimiento rectilíneo uniformemente variado, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Este movimiento nuevo que nosotros vamos a ver va a ser un conjunto de los dos ejes, tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Sí? Ustedes van a tener dos tipos de movimientos. En el eje de las abscisas, obviamente, primero vamos a comenzar con el objeto lanzado, ¿sí? Voy a tener un objeto, vamos a suponer que este es el objeto, vamos a hacer chiquitito, bueno, hasta acá, el objeto es lanzado, ¿sí? Y lo que va a hacer es va a formar una parábola cuando es lanzado. Este objeto va a formar una parábola de tal manera que al final de su recorrido impacte nuevamente en el suelo, ¿sí? En este caso es un eh, movimiento completo parabólico, ¿sí? Se forma toda una parábola, por eso se llama justamente movimiento parabólico, ¿sí? Bien, tengo el movimiento, describe esta trayectoria y ahora nosotros lo que vamos a trabajar es con dos ejes, uno en el eje de las abscisas y otro en el eje vertical. Lo que tienen que tener en cuenta es que en el eje de las abscisas va a estar presente el espacio recorrido y el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica principal que tenía el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo era la velocidad? Movimiento Constante. rectilíneo. Bien, constante. Entonces, la velocidad va a ser una gráfica constante. Perdón, la característica va a ser una constante. Bueno, a ver qué otra cosa teníamos. Entonces, la velocidad es igual a una constante. ¿Qué va a pasar en el eje vertical que habíamos visto anteriormente? Trabajamos en el eje Y, en el eje de las alturas, ¿sí? Y acá va a estar presente el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa eso? Que acá ya hay una variación de velocidad, pero la aceleración de la gravedad que va a estar presente sigue permaneciendo constante, que ustedes tienen el valor que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener en el eje de las abscisas? En el eje horizontal va a haber un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento X de la partícula, ¿sí? Acá va a haber un desplazamiento X. Y en el eje vertical, el objeto va a alcanzar una altura máxima en la mitad de la trayectoria. Entonces, en este punto siempre el objeto alcanza su altura máxima. Movimiento parabólico. Por ejemplo, patean una pelota de fútbol, describe una parábola y vamos a trabajar tanto en el eje X como en el eje Y.
¿Qué es necesario acá? ¿Por qué es necesario separar? Porque en la tabla que ustedes trabajan de las fórmulas, ¿sí? Van a la tabla de movimiento parabólico, van a trabajar con 3 fórmulas. Las que van a estar en el plano vertical, ¿sí? La de aceleración, altura y velocidad, la misma que veníamos trabajando anteriormente, nada más que acá se aclara que estamos trabajando con respecto al eje Y, al eje de las alturas. Tengo velocidad final en I, velocidad inicial en I sobre tiempo. Velocidad inicial en I, velocidad final en I, velocidad inicial en I. En todo está aclarando que estamos trabajando en el eje X. Y además, se trabaja con las fórmulas en el plano horizontal, donde se da el movimiento rectilíneo uniforme, lo que mencioné anteriormente. Velocidad constante. Tengo una fórmula y otra que me va a servir para hallar el alcance máximo de la partícula. Bueno, ¿qué va a pasar? Esta partícula, ¿sí? Este objeto que es lanzado, va a ser lanzado con una velocidad inicial. ¿Sí? Va a ser lanzado con una velocidad inicial. Y a esta velocidad nosotros lo vamos a llamar v sub 0. Pero ¿qué pasa con esta velocidad? Esta velocidad es la que está presente dentro del recorrido del objeto que es en la parábola. Pero si ustedes ven las fórmulas, ¿sí? Aparecen las componentes en Y o X. Entonces yo sí o sí necesito trabajar con las componentes de esta velocidad. ¿Cuáles van a ser esas componentes? Voy a tener una componente en X y otra componente en Y. ¿Sí? Entonces, acá va a estar presente la velocidad en el eje X y acá, ¿sí? Va a estar presente la velocidad inicial en el eje Y. ¿Por qué yo estoy colocando v sub 0 en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y? Porque acá tengo velocidad inicial. ¿Y por qué no hizo falta poner v sub 0 x en este eje? Porque la velocidad es constante. Es lo mismo decir v sub x que decir v sub 0 x. Esto es lo mismo. Entonces no hace falta aclarar que uno u otro es diferente porque se cumple en este eje de las ordenadas que es constante la velocidad en cualquier punto de la trayectoria que se dé en el eje horizontal, en el plano horizontal. Bueno, entonces tengo el movimiento parabólico, ¿sí? A mí, para trabajar con la fórmula de la tabla, no me sirve esta velocidad, por lo tanto, tengo que descomponer. Vieron que acá se va a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a tener la velocidad, perdón, tengo la velocidad en el eje, en la parábola, que va a ser v sub 0, y para formar este triángulo rectángulo con las componentes, yo tengo una componente horizontal, que se llama v sub x, y tengo una componente vertical que se llama v sub 0 y. Otra aclaración importante, siempre ustedes van a tener como dato el ángulo, la dirección de el vector velocidad con respecto al suelo. Entonces tengo otro dato para poder armar este triángulo rectángulo. Una vez que tengo este triángulo rectángulo, yo puedo decir que si utilizo funciones trigonométricas seno y coseno, ¿sí? Yo puedo relacionar esta función trigonométrica, esta, con la componente en el eje horizontal, ¿sí? Esto es el cateto adyacente, el cateto opuesto. ¿Qué función me relaciona a esos dos catetos? La función coseno. Luego de un despeje, me va a quedar que la componente en X va a ser igual a la velocidad inicial del objeto por el coseno del ángulo que forma el vector velocidad con el suelo. Y si quiero relacionar esto con esto, ¿sí? Hipotenusa con el cateto opuesto, esa es la función seno. Entonces la velocidad inicial del objeto en el eje Y va a ser la velocidad del objeto en la parábola por el seno del ángulo. Y ahora sí yo tengo
las componentes que voy a poder trabajar en la tabla, que aparece B sub I, B sub 0I, B sub X y demás. Esto es una aclaración, ¿sí? Después, otra fórmula que ustedes tienen que anotar, que no tienen, que les va a resultar importante, es que esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y también puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad del objeto, ¿sí?, va a ser igual, o el cuadrado de la hipotenusa, que es mi velocidad, es igual ¿a quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? La velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje X, ¿sí? Acá no hace falta aclarar inicial al final porque se puede aplicar en cualquier instante. Despejando la velocidad del objeto, yo puedo decir que el objeto, la velocidad del objeto es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevado al cuadrado. Y esta es otra fórmula que en algunos ejercicios les va a hacer falta y les va a servir para poder hallar lo que les está pidiendo. Entonces, miren, tengo esta fórmula, esta y esta, que son tres que se van a agregar, ¿sí? O ustedes en teoría van a relacionar con conceptos matemáticos de trigonometría para poder hallar ciertos valores que se necesiten para el uso de las fórmulas que se encuentran en la tabla. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta, preguntita? ¿No? Bueno, sigo. ¿Qué va a pasar en el eje vertical? ¿Sí? Recuerden que este objeto es lanzado, forma una trayectoria parabólica, por eso se llama movimiento parabólico en el plano de XY, y llega un momento en que el objeto alcanzaba la altura máxima, ¿no? Acá el objeto alcanza la altura máxima. ¿Y qué pasaba en esa altura máxima, por ejemplo, en tiro vertical? Lo que pasaba es que el objeto alcanza una velocidad final igual a 0. Entonces, si el objeto alcanza la velocidad inicial, final en 0, aproximadamente en este punto, teniendo en cuenta, obviamente, la misma dirección donde se encuentra la altura máxima, ¿no? Por acá. Entonces, en ese punto, yo sé que la velocidad final en I es igual a 0. Acá, al inicio yo tenía una velocidad inicial en I. Entonces, este vector, ¿sí?, de velocidad va disminuyendo hasta que llega un momento en que la velocidad final en el eje Y y únicamente en el eje Y, recuerden eso, es igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el eje X? El objeto sigue teniendo la velocidad constante en todo el recorrido, ¿sí? ¿Qué va pasando acá con el vector de velocidad? Va cambiando de dirección, ¿sí? Acá tengo la velocidad del objeto, luego tengo acá, luego tengo acá, ¿sí? Luego tengo acá, aparece ahí, va aumentando nuevamente hasta que impacta nuevamente en el suelo. Esta es la descripción del vector de velocidad. Obviamente va a tener también sus componentes en distintos tiempos. Para el eje Y, para el eje X, para el eje Y, para el eje X, para el eje Y, para el eje X. Todos estos vectores del eje X son lo mismo porque la velocidad permanece constante en todo el movimiento. Entonces, otra característica principal de este movimiento es que cuando el objeto alcanza su altura máxima, ¿sí?, cuando el objeto alcanza acá la altura máxima, la velocidad únicamente es en X. Acá nomás tiene la velocidad, porque en el eje Y vale 0. ¿Sí? Esa es una característica principal que se da en la altura máxima. Entonces, si ustedes tienen que hallar, por ejemplo, la velocidad en la altura máxima en un movimiento parabólico, ustedes únicamente tienen que hallar la velocidad en el eje X, porque la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0.
Otra característica principal que ustedes tienen en este movimiento es que se va a dar en diferentes tiempos, ¿sí? Tengo un tiempo para este punto, otro tiempo acá, cuando el objeto alcanza su altura máxima hay un tiempo t, y así sucesivamente hasta que finaliza su recorrido, ¿sí? Esto es los conceptos teóricos básicos que uno tiene que saber para poder desarrollar los ejercicios del movimiento parabólico, ¿está? Ahora nosotros vamos a ver la parte práctica, ¿sí? Nuevamente voy a dibujar un eje. Vamos a dibujar así y vamos a ver así y así. Bueno, ¿qué dice el punto número 5 del práctico? ¿Qué pasa en el punto? Se lanza un objeto, ¿qué datos voy a tener? Cric, cric. ¿Se ve la cámara o no? ¿Qué cámara? ¿Puedo tener bloqueada la cámara? Ah. Joven. ¿De cuál práctico hay? Del práctico 2. Dice, se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial que forma un ángulo de 62 grados con la horizontal, alcanzando una altura máxima de 44 metros. Y ahí me pide 4 incisos para hallar. Bien, entonces tienen velocidad inicial del objeto que forma un ángulo de 62 grados. Alcanza una altura máxima de 44 metros. Voy a colocar esos datos en el enunciado. Tengo el objeto, movimiento parabólico. ¿Sí? Me dice que el objeto alcanza una altura máxima de 44 metros. Entonces acá tengo la altura máxima. Vector de velocidad. Velocidad inicial no tengo como dato, pero me está diciendo que forma un ángulo. ¿Sí? El ángulo es de, ¿cuánto era? 62 grados. Sí. 62 grados. Bien. ¿Qué pasaba en la altura máxima cuando el objeto alcanza la altura máxima del movimiento parabólico? Quedaba igual a 0. La velocidad en I es igual a 0. La O sea, velocidad en I es igual a 0. Entonces directamente yo ya tengo otro dato, ¿sí? Que acá la velocidad final en I es igual a 0. ¿Sí? Entonces fíjense los datos que tengo. Tengo el ángulo. Voy a tener la velocidad final en el eje Y igual a 0. ¿Tá? Y obviamente tengo la gravedad. ¿Qué va a pasar acá con la gravedad si lo relacionan con tiro vertical y caída libre? En esta mitad de la parábola, el cuerpo, el proyectil, ¿está ascendiendo o descendiendo? ¿en cuál parte hay? Porque no vi dónde marcaste. Acá, en la primera mitad. Ascendiendo. Asciende. Asciende. Entonces, está relacionado a tiro vertical, ¿no? Sí. ¿Qué signo de la gravedad se utiliza? Era Negativo. 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 ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes llegan a trabajar en la parte derecha, positivo. Entonces ya tienen que otro dato, la gravedad es negativa. ¿Sí? En la fórmula ustedes utilizan el signo negativo. ¿Qué les pide el ejercicio? Tiempo en segundos que demora en alcanzar la altura máxima. Bueno, el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. Acá le está pidiendo en este punto, le pide
el tiempo. ¿Qué datos tienen para trabajar con el tiempo? Tienen más datos en el eje Y, ¿no? Me aguardan un segundito y vengo, ¿sí? Mientras lo pienso. Ahí está todo. Bien, entonces tenemos que hallar el tiempo, ¿no? Mi incógnita principal es el tiempo. ¿Qué datos tengo para poder hallar el tiempo? Obviamente voy a ver, sí, recuerdo que esto es el eje Y, esto es el eje X. En el eje X tenemos el movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tengo que hallar el tiempo. Tengo el ángulo, velocidad final igual a 0 en el eje Y. La gravedad yo sé que es negativa y tenía como dato que la altura máxima es de 44 metros. Ahora ustedes van a buscar en las fórmulas del eje Y, porque es en ese eje donde tengo la mayor cantidad de datos, velocidad final en Y, altura y gravedad. ¿Qué fórmula podemos utilizar para poder hallar el tiempo teniendo en cuenta los datos que me proporciona el ejercicio? Todos tienen su tablita, ¿no? Tengo la fórmula 8, 9 y 10. Tengo que hallar el tiempo. ¿El tiempo aparece en qué fórmulas? Aparece en la 10 y en la 9. Bien, ¿sí? Aparece en la 9, en la 10. En realidad, bueno, ahí hay un... Bien, entonces en Tendrías la que ocupar la fórmula, 10, ¿verdad? la 10. ¿Qué dice la 10? Que la La de ustedes. altura es igual a la velocidad inicial en I por Ujú. el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuántas incógnitas tenés si utilizás esa fórmula? ¿Qué te va a faltar? El La La tiempo. velocidad altura, inicial en la I. velocidad inicial no tenés y el tiempo. Te falta dos cosas, ¿no? Sí, sí. Bien. Y encima lo único que te queda es que, vamos a suponer que vos hallás la velocidad inicial en esa fórmula, ¿sí? Vos hallás la velocidad inicial en esa fórmula, pero te va a quedar una ecuación cuadrática del tiempo. Lo único que te queda es aplicar la resolvente. ¿Sí? ¿Cuál es la Sí. otra fórmula que aparecía el tiempo? La de la aceleración. ¿Esa cuál fórmula es ahí? La La 9 velocidad de final es ustedes. una velocidad inicial sobre tiempo. Ajá, esa es la fórmula de aceleración porque está despejado G. La 2 sería. Bien, entonces, está el tiempo ahí, ¿sí? Sí. Y no está elevado al cuadrado, nada, entonces va a ser fácil para despejar, pero nuevamente, ¿qué les va a faltar como dato? ¿Tienen la velocidad final? Sí, 0. ¿Tienen la velocidad inicial? No. No, entonces, en cualquier fórmula que ustedes quieran utilizar, les falta la velocidad inicial. Entonces, yo voy a colocar la fórmula que vamos a utilizar. Por ejemplo, la 8 o la 9 de ustedes, porque ahí está salteado un número, ¿está? Entonces, para el inciso A, vamos a utilizar la fórmula de la gravedad. ¿Qué signo se utiliza? Menos, ¿sí? Velocidad final en I menos velocidad inicial en I. Todo eso dividido el tiempo, ¿sí? Dividido tiempo. ¿Dónde está la incógnita? Acá.
¿Cómo hago para despejar? Primero, ¿puedo anular algo? ¿Quién es cero? La velocidad final. Bien. Velocidad final igual a cero. ¿Me quedó dos términos con signos negativos? Acá hay un signo menos. ¿Me quedó dos términos con signo negativo? El de la gravedad y el de la velocidad inicial sobre tiempo. A ver, lo paso en limpio. Menos gravedad, ¿a qué va a ser igual? A menos velocidad inicial en I sobre el tiempo. Me quedó así, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con estos signos negativos si aparece en todos los términos? Simplifico. Se simplifica. Hago esto y esto. Y me queda positivo. Y ahora, yo quiero despejar el tiempo. El tiempo está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando. Yo voy a hacer todos los pasos. A que es igual a la velocidad inicial n. Y ahora la gravedad, porque yo quiero despejar el tiempo que está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Cómo me va a quedar el tiempo? La velocidad inicial en el eje Y dividido la gravedad. Ahí tengo despejado el tiempo. ¿Pero qué me falta? La velocidad inicial. Bueno, ¿con qué fórmula puedo hallar la velocidad inicial? Teniendo en cuenta siempre los datos. Velocidad final 0, la altura de 44 metros, la gravedad. Con la última. Con la última. Sí, bueno, acá en mi tabla es la 11. Sí, con esta, con la diferencia de velocidades elevado Sí, al cuadrado. Bueno, sí. velocidad final 0, se anula el término. La velocidad inicial es la que ustedes quieren hallar, está elevado al cuadrado. Gravedad tienen, altura tienen. Entonces aplican la fórmula de diferencias al cuadrado para poder hallar la velocidad inicial del objeto. ¿Qué dice la fórmula? Velocidad final elevado al cuadrado menos velocidad inicial en I elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? A menos 2 por gravedad por la altura máxima. ¿Qué puedo simplificar antes de realizar el despeje? La velocidad ¿Quién es? final. Bueno, velocidad final 0. ¿Otra vez me quedó todos los términos negativos? Sí, Bueno, ¿qué hago con el signo menos? lo simplificamos. Lo simplifico. ¿Sí? Y ahora lo único que me queda es la potencia pasarlo al otro miembro como raíz. Velocidad inicial en I, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Y ahí ustedes van a obtener la velocidad inicial. ¿Cuánto vale? 2 por 9,8 por 44. Ustedes después le ponen todas las unidades y demás. ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial? 2 por 9,8 por 44, raíz cuadrada de todo el resultado, ¿cuánto les da? No escucho calculadora. 609 me da, profe. Imposible, pues. 609, pero aplicaste la raíz al resultado. Sí, puse raíz cuadrada de 2 por 9,8 Ajá. Pon por... entre paréntesis todos A los mí me productos. dio Gaby 29,3. Bien, el que les dio A mí me dio 600 y igual. algo, bueno, al que le dio 600 y pico, tiene que poner entre paréntesis. Raíz cuadrada, abrir paréntesis, porque ahí tiene dos productos, 2 por 9,8 por 44 y cerrar paréntesis. Ok, 29, 36 o 3. bueno, usen dos números después de la coma, 36. ¿Y cuál va a ser la unidad? Metros sobre segundo, porque están hablando de velocidad. Y ahora a ese resultado, una vez que tienen esto, recién pueden venir acá y hallar el tiempo. Directamente le dividen 9,8. ¿Cuánto les da?
2,99 o 2,9, no sé. 2,99. Bueno, 2,99 segundos. Ahí está el tiempo de 2,99, lo que pedía la consigna. ¿Se entiende cómo se fue trabajando? ¿Por qué elegimos el eje Y? ¿Por qué aplicamos esto? ¿Por qué despejamos? La misma lógica que veníamos trabajando anteriormente. Ustedes buscan la fórmula que tiene su incógnita principal, se van a dar cuenta que también le falta algo y tratar de encontrar esa segunda incógnita con otra fórmula. Y la metodología es la misma. Lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que acá, fíjense que yo no les aclaré acá, no les puse. Acá esta velocidad inicial va a tener dos componentes. Una componente en el eje Y que se llama V sub 0i, es la que ustedes encontraron acá, esta. Sí. Y otra componente que va a ser en el eje X, que va a ser V sub 0x, pero no hace falta aclarar V sub 0x porque la velocidad es constante en el eje X, ¿sí? Esta todavía no lo estoy utilizando, no estoy trabajando en el eje X, ¿sí? Entonces, una vez que hallé esta velocidad inicial, sí pude hallar lo que me pedía el tiempo. ¿Está? Sí. Punto B, ¿qué les pide? Un punto B. ¿Cuál es la altura alcanzada para un tiempo de 1,5 segundos? Bueno, ¿cuánto nos dio el tiempo en la altura máxima? El tiempo en altura máxima dio 2,99. Bien, entonces, ¿yo dónde me voy a ubicar para plantear esta situación? ¿Antes o después de la altura máxima? Antes. Antes. Entonces acá no importa que sea exacto, vamos a suponer que por acá, en este punto, ¿sí? ¿Cuánto vale el tiempo? Que me da como dato. 1,5. Tiempo es igual a 1,5 segundos. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Va a haber una nueva altura h. ¿Que cuánto va a tener que ser? Sí o sí, menor a 44, ¿no? Claro. Listo, ahí ya saben ya que el resultado, cuando ustedes obtengan, es menor a 44. ¿Ustedes tienen la velocidad inicial en Y del objeto? Sí, ¿no? Sí. Bien, pero ahora recuerden que la velocidad final era en la altura máxima. Ahora ustedes van a tener acá otra, ¿sí? Otra velocidad final en Y. Le voy a llamar V sub I', que no saben cuánto vale. Claro. Siempre teniendo en cuenta esta altura. Pero, fíjense que hoy ustedes tenían la altura h, pero no tenían el tiempo que tuvieron que hallar. Y ahora, al revés, yo tengo el tiempo, pero no tengo la altura h, que es la que yo quiero hallar. ¿Qué les pedía la altura a los 1,5 segundos? Sí, la altura alcanzada, pero con 1,5. Bueno. Entonces, pasando en limpio para el inciso B. ¿Qué datos voy a tener para el inciso B? El tiempo, ¿no? ¿Cuánto es? 1,5 segundos. 1,5 segundos. Otro dato que yo ya tengo, que es la velocidad inicial, esa es la misma. Se mantiene constante, perdón, la misma va a ser al inicio. 29,36 metros sobre segundo. Signo de la gravedad, negativo, ¿no? Sigo en movimiento ascendente. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hallar? La altura h'. La altura h'. Recuerden, yo anoto también acá que ustedes no tienen la velocidad final en Y en esa altura. ¿Sí? Tengo esos dos, ¿tá? Por las dudas, para no confundir con la velocidad final 0 cuando el objeto alcanzaba la altura máxima. Bien, y ahora, nuevamente la tabla. Tienen que encontrar la altura cuando el objeto alcanzó dicha altura, obviamente, en un tiempo de 1,5 segundos, teniendo como dato la velocidad inicial del objeto que hemos calculado anteriormente. ¿Qué ¿Aplicaría fórmula? la fórmula 6, puede ser? A ver, la 6 es de caída libre y tiro vertical. Ustedes manéjense ¿Cuál es con la la que 6? dice movimiento parabólico. La 9, la 10 o la 11. De ahí ustedes no se muevan si están en movimiento parabólico, ¿sí? Ujú. La La 10. 5. Claro, la Bueno, 10 sería.
La 10. Bien, escuché que 3, 4 dijeron la 10, así que bien. Vamos a ver. Veremos. ¿Qué pasa con la 10? ¿Qué dice la fórmula número 10? Que la altura es igual a la velocidad inicial en I por el tiempo Ajá. menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Entonces, ustedes utilizando esa fórmula tienen todos los datos y encima Sí. no tienen que despejar nada. Tienen la velocidad inicial en I por el tiempo menos, ¿sí?, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Directamente lo que tienen que hacer es reemplazar. No se olviden del signo negativo, ¿sí? Y obviamente ustedes, si esta situación les llega a tocar en el examen, ¿qué tiene que estar bien para también obtener un buen resultado en el B? Esto. Si Bien. ustedes calculan mal la velocidad inicial ya de principio, el B también va a estar mal porque van a ir arrastrando ese error. ¿Está? Bien. Entonces, despejando, ¿qué valor me da? Perdón, reemplazando, ¿qué valor me da como resultado? Tengo la altura 29,36 por 1,5 menos 0,5, que es un medio, por 9,8 por 1,5 elevado al cuadrado. 42,8 me da, profe. 42,8 Sí. puede ser. Mientras que sea menor, a Profe, a otro mí les me da dio 31,51, puede ser. 31,51. Elevaron al cuadrado el 1,5. No se olviden de elevar al cuadrado 1,5. El 30, ese tiene más lógica. Ok, que mi calculadora. Espera. 29. A mí me dio 33,015. Y a otro le dio 31. ¿Cómo puede ser que a todo le dé diferente? ¿Todos utilizaron el mismo valor de velocidad inicial en I? Yo sí. 29,36, el que anotamos acá. Después, por ahí, si otro cambia un poquitito en su carpeta. Y 33, 31, 42, tres resultados diferentes dieron. Imagínense en el examen si tres ponen cosas diferentes. 33,015, amigo. No sé si será así, ¿no? Sí, lo 33, mismo. 33,015 me da, profe. bueno, 0,1 vamos a poner directamente en metros. ¿Sí? Listo. Obtuve la altura a los 1,5 segundos. ¿Ah? Bien. Fíjense ahora que yo todavía no sé los que le va a preguntar en el otro inciso, pero con esta altura de 33,01 metros, con la velocidad inicial en I, ¿ustedes pueden hallar la velocidad final del objeto en el eje Y cuando alcanzó esa altura en un tiempo de 1,5 segundos? ¿Podrían hallar la velocidad final en I en ese punto? Mirando la fórmula, ¿ustedes podrían hallar la velocidad final en el eje Y que yo les puse acá, V sub I', a los 1,5 segundos teniendo la altura H'? Sí. Sí, ¿con qué fórmula? ¿Con la Con la. última? ¿Con la Claro, diferencia de cuadrado? claro, o sea, Bien. tiene que pasar la velocidad inicial hacia el otro lado. Ajá, hacia el otro lado va a pasar sumando, este queda Y después término pasaría la raíz negativo cuadrada de todo eso. y pasaría la raíz cuadrada. Y ahí ustedes tienen la velocidad final en I. Entonces, acá no les pide, ¿sí? Vamos a trabajar. Yo puedo saber la velocidad del objeto en este punto. Recuerden que esto va cambiando de dirección. Yo puedo saber la velocidad final del objeto aplicando el teorema de Pitágoras que hoy vimos acá. Acá este objeto va a tener una velocidad v'. ¿Sí?
Yo si aplico el teorema de Pitágoras, ¿sí? Nosotros habíamos notado que la velocidad del objeto en la parábola en cualquier punto es la raíz cuadrada de la suma de las componentes de la velocidad elevado al cuadrado. Fíjense que ustedes con esa fórmula me dijeron que pueden encontrar la velocidad final en I en ese punto. Y también con otra fórmula podemos encontrar la velocidad final en X. Y entonces yo puedo hallar la velocidad del objeto en la parábola. No la de X, no la de Y, sino en la parábola, como sucede con esta velocidad que todavía nosotros no lo hallamos, ¿sí? Únicamente estoy relacionando con otras fórmulas, ¿sí? En caso de que le pregunte otra cosa. Volvemos a nuestro ejercicio. ¿Qué les pido ahora? Hallaron la velocidad, el tiempo en la altura máxima, hallaron la altura a 1,5 segundos. ¿Qué más? La velocidad en metros sobre segundo en el punto más alto de la trayectoria. Ajá. Bien. Y acá nosotros lo vamos a relacionar directamente con la explicación teórica. Voy acá. ¿Sí? Yo puse acá un vector azul. ¿Qué pasaba en la altura máxima con la velocidad del objeto? ¿Era 0? Era 0, ¿no? ¿En Sí. qué eje? Hay que tener cuidado ahí. En el eje Y. Entonces, únicamente, ¿cuál es la componente que me queda que no se hace 0 porque se mantiene constante en todo el movimiento? En el eje X. O En el sea, eje X. Entonces, cuando a ustedes le pregunte hallar la velocidad del objeto en la altura máxima, únicamente va a estar presente el vector del eje X, porque este vector rojo que ustedes ven acá va cambiando de dirección hasta que coincide con el azul. Y no tiene, ¿sí?, componente en el eje Y porque se hace 0. Y ahí yo aplico la lógica correctamente de este teorema de Pitágoras. Vamos con el punto C. Ustedes tienen que hallar esto. ¿Sí? Eso tienen que hallar. La velocidad en la altura máxima. Y yo pongo v sub x. ¿Por qué? Y ahí vamos con, o aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad en cualquier punto? ¿La raíz cuadrada de quién? de De la la componente componente, en el eje Y elevado al cuadrado, no me más, confundí, bien. Ahora de bien, X. perfecto. ¿Quién es 0 de estas dos si yo estoy trabajando en la altura máxima? El del eje Y. Claro. Entonces, esto se hace 0. Pasando en limpio, ¿cómo me va a quedar? Que la velocidad del objeto en la altura máxima, ¿a qué va a ser igual? A la componente de la velocidad en X elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa con la potencia y la raíz? Se simplifican los índices. Entonces, me está diciendo que la velocidad del objeto en la altura máxima únicamente es la velocidad en el eje X. Y ahí estaría Sí. terminado esa velocidad. No. No, eso Claro. es la lógica. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener que hallar directamente la componente en X. Uy, más largo. Ajá. ¿Y ahora cómo hacen para hallar esa componente en X? Había dos fórmulas de funciones trigonométricas que yo les planteé al inicio. Sí. ¿Cuáles eran? Era la que relacionaba. Coseno y seno. Ajá, Claro. el coseno ustedes siempre lo van a relacionar con el eje X y el seno con el eje Y. Sí. Para averiguar la velocidad de en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, digamos. Bien, entonces, si yo quiero hallar la componente en el eje X, tengo que multiplicar la velocidad inicial del objeto en la parábola por el coseno del ángulo. Si yo necesito hallar la velocidad inicial en Y, teniendo en cuenta la velocidad inicial del objeto, es v sub 0 por el coseno del ángulo. ¿Qué quieren hallar ustedes? Esto, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que ustedes quieren hallar?
teniendo en cuenta esta relación. 12,37 me da. Pero ¿qué valor utilizaste vos acá? La velocidad inicial y el coseno de 62. ¿Qué Por el velocidad coseno de inicial? 62. ¿Pero qué velocidad inicial utilizaste? Decime el valor. 29,36. No, perdón. ¿Sí? Sí, está bien el 29,36, pero ¿es B sub 0? ¿No era B sub 0 y el 29,36? Esto Ah, es lo sí. mismo. No se confundan ahí. Esto es la velocidad del objeto inicial en la parábola. Esto es la velocidad inicial del objeto en el eje Y. No es lo mismo uno u otro. ¿Está? Ujú. Entonces, Sí. para poder hallar B sub X, ustedes no saben el valor de la velocidad del objeto en la parábola. Este vector rojo, ustedes no saben. Lo que ustedes tienen, hallaron hoy, es el vector en el eje Y B sub 0 y quieren hallar B sub 0X. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. ¿Sí? Si yo armo de vuelta, ¿qué tenía yo hoy? Hoy tenía el vector, ¿sí? En rojo, va a tener dos componentes, uno en el eje y otro en el eje X. Este es B sub X o B sub 0X, lo mismo. Esto sí es B sub 0Y y el vector en la parábola B sub 0. Los tres son diferentes, no son lo mismo. Entonces B sub 0 no vale 29,36. B sub 0Y vale 29,36. ¿Se entendió? Sí. B sub Bueno, 0 que será la velocidad inicial de del, la obje pelota. sí, del objeto, pero considerando la parábola. Claro. ¿Sí? Y en la fórmula yo no trabajo con la parábola, trabajo o en el eje X o en el eje Y. La velocidad final el del objeto en la parábola son todos estos vectores rojos que yo voy poniendo acá. Sí. ¿Sí? Estos, todos los vectores rojos. Y los azules son las componentes, que con eso ustedes trabajan en la tabla. Y ahora, Y ahora ¿puedo hallar esto? Fíjense esta fórmula, la otra. Ujú. Yo no sé. La velocidad inicial en Y tienen como dato, Sí, el coseno del ángulo tienen como dato. Sí. Entonces, ¿pueden hallar la velocidad del objeto en la parábola? y ahora sí. Y Tenemos una que vez que despejar, tienen, digamos. y una vez que tienen ese valor, van acá Ajá. y obtienen Es B sub la, X. a ver, Entonces, acá, velocidad inicial del objeto, ¿a qué va a ser igual? Voy a poner rojo. Despejado, ¿cómo me va a quedar? A la velocidad inicial en Y dividido El coseno. el coseno de 60 y pico. ¿Cuánto es la velocidad? 62,5 me da. sí, 62,5. Bueno, listo. Entonces la velocidad inicial del objeto en la parábola es de 62,5 metros sobre segundo. Y ahora sí, ustedes pueden venir y obtener B sub X. 62,5 por el coseno de 62 grados. 29,3. Entonces, encontré el otro vector que me estaba faltando. 29,3 3. metros sobre segundo. Y esta es la velocidad en la altura máxima. B sub X. También es la componente en cualquier punto, ¿sí? Este 29,3, recuerden que se va a mantener constante en cualquier punto de la trayectoria. ¿Sí? Sí. Profe, le pregunto, ¿por Sí. qué se ocupa de vuelta el coseno en en el vector Y, digamos? En el vector Y, ¿dónde estoy? Acá. No, Porque por perdón. lógica, ¿no sería No, 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 seno no. ahí? Sí, es seno. Ah, Acá, entonces mira. da otro resultado. Bien, esto era seno del ángulo. Ahora sí.
Y esto, Entonces, velocidad inicial sobre ajá, el seno del ángulo, digamos. así es. Corregimos esto acá. Ahí me da Que 33,25. 33,25. Por lo tanto, se corrige acá y acá. ¿Cuánto da la velocidad en X entonces? 15,60 me da. Sí, está bien. 15, perdón, 60. Y ahora sí, tengo la velocidad en X. Mm. Estamos aplicando esta lógica. ¿Será que ustedes pueden hallar la velocidad del objeto a los 1,5 segundos? Yo estoy agregando este punto, ¿sí? ¿Qué preguntaste ahí? Que aplicando la lógica que nosotros hicimos, armamos el vector acá, ¿no? En el inicio, esto. Sí, Yo podría hallar la velocidad del objeto en la parábola cuando hoy trabajamos en 1,5 segundos. Se puede armar ahí tres vectores. Fíjense. B', ¿no? Es el nombre que yo le puse hoy. sí. Va a tener una componente horizontal. ¿Cómo se llama esa componente horizontal? B sub X. No cambia. Es la misma en todos los puntos. Y va a tener una componente vertical, que ¿cómo la llamamos hoy nosotros? Velocidad final en I. Sí. ¿Sí? Acá la llamamos la velocidad final en I. Entonces acá tenemos la velocidad final en I. BI'. Se arman nuevamente tres vectores. ¿Qué es esto? Lo que está acá. Esto ustedes ya tienen, ¿no? La velocidad en X se mantiene constante. Sí, Y esto ustedes no tienen. La velocidad final en I a los 1,5 segundos. Pero hoy me habían dicho que ustedes podían aplicar esta fórmula y hallar la velocidad final, ¿sí o no? sí, sí, sí. Teniendo en cuenta, despejan, hallan la velocidad y obtienen, ¿sí?, ese resultado. Y una vez que tienen eso, ustedes pueden hallar acá la velocidad del objeto en la parábola en 1,5 segundos, teniendo en cuenta una altura de, no me acuerdo cuánto era, 33,01 metros, ¿sí? Fíjense la lógica que yo voy aplicando si quiero trabajar en diferentes puntos. Acá no le pregunta eso, pero se puede hacer, ¿sí? ¿Y qué más preguntaba? Que el alcance máximo en metros logrados. Ajá, bueno. Y ahora vamos con la última fórmula. ¿Y ahora en qué eje vamos a trabajar si les pide alcance máximo o alcance? En el eje Y. En el eje X. Mira, acá con un compañero de trabajo me está diciendo en el eje X. Solo escuchando, ella sabe que tiene que trabajar en el eje X. ¿Cómo no te entendí? Que un compañero de trabajo me está escuchando la explicación que yo le estoy haciendo a ustedes. Y yo hice la pregunta y él solo dijo eje X, sin saber del tema. El de refra, que no- Y yo escuché un eje Y por ahí. ¿Sí? Yo no dividí, Está en el eje X. Alcance, tienen que trabajar en el eje X. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puse acá? ¿Recuerdan? Y el alcance máximo significa que tenemos que encontrar la distancia del objeto desde que partió hasta que impacta en el suelo nuevamente. Voy a nuestro ejercicio y quiero hallar el alcance desde que partió hasta que impactó en el suelo. Eso quiero encontrar. ¿Cuál es la fórmula de alcance máximo?
Recuerden que tienen que ver las fórmulas que están en el eje horizontal, MRU. Y 2 por velocidad en No. X por tiempo. La velocidad en X, ¿ustedes tienen? Sí, que no me acuerdo, me interesa. Tienen. ¿Y qué significa ese 2? ¿Qué pasa si yo saco el 2? ¿Qué alcance voy a obtener? La mitad. La mitad. ¿Y ustedes tienen el tiempo a la mitad del recorrido cuando el objeto tenía la altura máxima? Sí. ¿Cuánto vale? 2,99. Sí, una altura máxima. Bueno, entonces, justamente ese análisis, recuerden, y ahí vamos. Si yo quiero hallar la distancia que el objeto recorrió hasta que llegó a la altura máxima, yo utilizo v sub x por el tiempo, o sea, 15,60 que hallé anteriormente por 2,99. Y yo voy a obtener esta altura, la mitad. Este nomás voy a obtener. ¿Se entiende? Mm. Ahora, como yo sé que esto es una parábola, hay una simetría, lo que pasa en la parte izquierda, diríamos, del punto medio es lo mismo que lo que pasa en la parte derecha del punto medio. ¿Qué va a pasar? Únicamente tengo que multiplicar por 2. Y entonces yo ahí sí voy a obtener el alcance máximo. Si a usted le llega a pedir únicamente el alcance hasta que el objeto, ¿sí?, alcanza, por ejemplo, la altura máxima más la mitad, únicamente va la fórmula sin el 2. Claro. ¿Sí? Pero si les pide el total, utilizo la fórmula completa. 93,28 me da. Puede ser entonces, sí, También. 93,28 Sí. Sí. ¿Metros sería? y metros. Estoy hablando de distancia. Eso sería lo último que pide. Ese es lo último que pide. ¿Está? Sí. Entonces, recuerden esa fórmula. Vamos a suponer que en su ejercicio a ustedes no les dio la altura. ¿Vieron que en el ejercicio, en el enunciado, dice que el objeto llega a una altura máxima? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Vieron que en su ejercicio, qué le dio como dato? La altura que el objeto alcanza, ¿no? Puede ser que en otro ejercicio no les dé la altura, les dé la distancia. Claro. Y en ese caso, ¿qué Entonces, tendríamos que hacer? y encontrar la manera de hallar v sub x, ¿sí? Pueden hallar el tiempo, despejan el tiempo, van a utilizar esta fórmula, la que está en ese eje. O sea, ustedes van a mirar toda la fórmula. Y yo al inicio les dije, tenemos más datos en el eje Y, por lo tanto vamos a trabajar la fórmula del plano vertical MRV. Si ustedes tenían más datos en el eje X, van a tratar de ver o esta fórmula para poder hallar lo que quieren encontrar. ¿Está? Ahora sí estamos. ¿Estamos? Bien. Otra cosa les muestro antes de terminar. Recién les habilité en el video, en el curso, perdón. Ya les muestro. Vamos a ver un segundo. Profe, ¿esta clase va a subir a Sí, la plataforma? sí. Gaby, por la duda de idea.